La historia de Adelis Comenzó con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en cada uno de nuestros relatos. Les quiero mandar un saludo terrorífico a todos ustedes, donde quiera que se encuentren y desde la plataforma que nos sigan. Les recuerdo que además de YouTube, estamos en Spotify, Apple Podcast, Spreaker y muchas más. Quiero mandar un saludo muy especial a toda nuestra comunidad latina en los Estados Unidos y a todas las personas que nos escuchan en Centro y Sudamérica. Les quiero recordar que si les gusta nuestro contenido, no duden en suscribirse y regalarnos un comentario. Hoy, les comparto una experiencia de alguien muy cercano a mí, por lo que puedo comprobar su veracidad. Como siempre, les recomiendo el uso de audífonos para una mejor experiencia. Apagar la luz, volumen arriba y disfrutar. Esto es, Hablemos de Terror. Bienvenidos. Hay historias que pueden parecer irreales o falsas. O yo cuento la mía, esperando desahogarme o entender si lo que he vivido es real o si todo lo imaginé. Todo comenzó en casa de mis padres, cuando yo era más joven. Son pequeños detalles que más adelante hicieron sentido. Una lámpara que se encendía cada que me acercaba. Y no, ya sé lo que están pensando, que tal vez era un falso contacto o una lámpara automática y me lo estoy inventando. Ahora imagínate que por la noche te levantas para ir al baño y chocas con la puerta del closet, que a pesar de asegurarte que la habías dejado cerrada por la noche, como por arte de magia, siempre se abría sola, como si algo o alguien quisiera salir del encierro, pero solo por las noches. Todo eso era normal. Inclusive ver sombras pasar por las escaleras o escuchar ruidos que enchinaban la piel. Hasta esa primera ocasión en que las cosas fueron diferentes. Verán, cada que mi papá llegaba tarde por la noche, siempre seguía la misma rutina. Metía el auto a la cochera, pasaba por la cocina para subir con un vaso con agua. Y luego, al subir las escaleras, un pasillo y 3 puertas. La primera era mi habitación, después la de mis hermanas y por último la suya. Cuando subía la escalera, siempre abría la puerta de mi cuarto para cerciorarse de que ya estuviera dormido y me daba las buenas noches. Aunque yo solo me estuviera haciendo el dormido, él igual me daba las buenas noches. Y después hacía lo mismo en el cuarto de mis hermanas para terminar en su recámara. Pues una de esas tantas noches, todo parecía similar. Escuché la cochera, por lo que inmediatamente apagué la televisión para hacerme el dormido. Escuché la puerta de la cocina, los pasos en la escalera y luego mi puerta. Solo que esta vez no se abrió. Solo se escuchó el sonido de la perilla girando y de repente, nada. Pasos en el pasillo, siguiente habitación y la misma historia. Solo se escucha como que giran la chapa de la puerta, pero no la abren. Y de pronto silencio. Pero ¿por qué no escuché la puerta de su habitación? ¿Y por qué las puertas no las abrió esta vez? Algo estaba raro, y como todo adolescente no me iba a quedar con la duda. Así que me levanté de la cama y fui a su habitación, donde al llegar me encontré solo con mi madre, que me dice: «Hijo, pensé que era tu padre, pero ahora no escuché que abriera las puertas». En ese momento supe que algo andaba mal. Yo escuché todo y no estoy loco porque mi mamá también lo escuchó. No pasaron ni 10 segundos, cuando claro escuchamos cómo la perilla del cuarto de mis padres empezó a girar, pero nunca se abrió la puerta.
Lo primero que pensamos es que mi padre tal vez venía algo enfiestado y no podía abrir, por lo que fui rápidamente y al abrir la puerta, nada, no había nadie. De inmediato fui a las escaleras para asomarme a la cochera y nada, no estaba su coche. Él no había llegado. Pero entonces, ¿qué fue lo que escuchamos? Eso solo era el principio de esa aterradora noche. Después de ver la televisión hasta tarde, llegó el momento en que decidí dormir, ya que al día siguiente tenía que ir a la escuela temprano. En el instante en que apagué la televisión, me giré en mi cama hacia la derecha para intentar quedarme dormido, pero inmediatamente escuché la puerta del closet abrirse lentamente. Como me quedaba de espalda el closet, la verdad no quise ni voltear para no sugestionarme y suponer que había sido el aire el que abrió la puerta. El problema es que, seguido de escuchar la puerta, sentí como cerca de mis pies el colchón se empezaba a hundir, como si alguien estuviese recargado. En ese momento, ahora sí, mi miedo era real. Lo que sea que se recargó en mi cama, comenzó lentamente a recorrer todo el colchón, acercándose poco a poco a donde yo tenía mi cabeza recargada en la almohada. Quería voltear, pero obviamente no pude. Entonces quise gritar, pero tampoco. Fueron segundos que parecían horas, hasta que inevitablemente sentí una presencia detrás de mi cabeza. Recuerden que estaba girado hacia la derecha, dando la espalda al closet. Unas uñas, o garras, o qué sé yo, recorrieron mi cabello, como rascando mi cabeza, hasta que esa presencia estaba pegada en mi oído. No sé lo que oí. Era como un jadeo o una respiración muy fuerte que hasta sentía el calor de la respiración. Y solo un balbuceo, como gruñido, pero era una lengua muy extraña, así como en las películas cuando un demonio habla. El colchón se ponía más pesado y sentía que ya no era solo una presencia. Había algo más en mi cama. Las lágrimas empezaron a escurrir a través de mi cara y el miedo me bloqueó por completo. Parecía que llevaran horas atormentándome, aunque al parecer solo fueron unos segundos. Hice un gran esfuerzo y como pude alcancé el control remoto de la televisión y en un acto de valentía la encendí. En ese instante, giré mi cuerpo para quedar boca arriba en la cama y tratar de ver qué era lo que sucedía. Pensarás que no vi nada, pero sí vi algo. Vi una sombra negra que se levantaba hacia el techo del cuarto y noté como algo se bajó al pie de la cama y corría hacia el closet, como cuando un perro sale corriendo. Encendí la luz y ya no había nada. Estoy seguro que todo sucedió antes de haberme quedado dormido, por lo que descarté la teoría de la parálisis del sueño o de que se me subió el muerto. Obviamente esa noche ya no pude dormir. Claro, no me quedé con la curiosidad y volteé a ver la hora. Eran las 3:14 de la mañana. Las siguientes 2 noches las pasé despierto hasta que mi cuerpo empezó a cobrar la factura. Meses antes había tenido un accidente. Me habían sobrado pastillas para el dolor, de esas que te dejan medio adormecido. Eran diazepam, para ser exactos. Tenía 12 pastillas y las tenía que usar inteligentemente. Una pastilla por noche, y así logré 12 noches de sueño profundo, hasta que las pastillas se terminaron. Y como ya habían pasado 12 días de lo sucedido, pensé que esa noche, la 13ª, iba a dormir tranquilo, pero no fue así. Esa noche, justo antes de ir a la cama y con la luz y la televisión encendida, en cuanto me iba a acostar, una fuerte lluvia que llevaba rato cayendo terminó por provocar un apagón en la casa, y con ello el miedo regresó. Mientras mis ojos se adaptaban a la oscuridad, fue que sucedió. La puerta del closet se abrió ante mis ojos. No soporté el miedo y salí corriendo de la habitación. Fui corriendo con mi madre
y le conté lo que me había pasado días atrás. Lo único que pudo sugerirme fue que rezara. Reza, hijo, reza, fue lo que me dijo mi madre. Pareciera increíble, pero después de un rato de oración y súplica por una noche de paz, al fin pude conciliar el sueño y dormir tranquilamente los días siguientes. Desde ese día, no pasa una sola noche en que no me ponga a rezar antes de dormir. Han pasado muchos años de eso, y ahora vivo solo en mi casa con mi perro. Justo cuando menos lo imaginé, todo comenzó nuevamente. Pero ahora es peor. Ahora es mucho peor. Tengo miedo. Llevo 7 años viviendo en mi actual casa, después de pasar por un pequeño apartamento del cual me tuve que ir porque estaba a un lado de un cementerio. No sé si todo lo que me pasó más joven tenga algo que ver, pero quiero suponer que algo debió influir. Te contaré algunas de las cosas que me pasaron en ese departamento que me hicieron tomar la decisión de salir de ahí lo más rápido posible. Recuerdan que entre otras cosas les platiqué que una lámpara se encendía sola, nada más cuando me acercaba. Pues lo que me pasó en el departamento fue peor. Era mi primera experiencia viviendo solo y fuera de casa, por lo que me sentía realizado y emocionado. Alquilé un pequeño departamento en las afueras de la ciudad por un precio bastante accesible, pero había un pequeño problema. El edificio estaba a un costado de un pequeño cementerio, y por las noches, asomarse por la ventana no era una buena idea. Pero a mí qué me importaba. Ahora era un joven independiente que solo quería retar a la vida. Una noche que llegué al departamento, curiosamente las luces de mi habitación estaban encendidas. Estaba seguro que no las dejé yo encendidas. Ya me tocaba pagar a mí la cuenta de la electricidad y era lo primero que revisaba antes de salir. Entré a mi habitación y nuevamente, la puerta del closet abierta. De inmediato el recuerdo del closet de mi habitación anterior me llegó a la mente. Yo era el único que vivía ahí y quizás lo olvidé cerrar al irme a trabajar, por lo que solo cerré la puerta, apagué la luz del cuarto y fui a la cocina para cenar algo ligero viendo la televisión. Tuve la mala idea de pensar, ¿y si se metió algo del panteón que está a un lado? Deja asomarme, igual y veo algo. Qué equivocado estaba. Llámame loco o llámame mentiroso. Haz como tú quieras, pero yo estuve ahí y yo sé lo que vi. Al pie de la entrada del panteón estaba una sombra negra bien definida, como de una persona bastante alta, con una correa en la mano, como si estuviera paseando a su mascota. Un vecino valiente, pensé yo, hasta que de pronto noté los ojos rojos y brillosos como sacando fuego de la supuesta mascota. La sombra y el animal de inmediato voltearon a verme, como si supieran que yo los observaba desde mi ventana. Y en ese instante, se abrió la puerta de mi closet y se apagaron las luces del departamento. ¿A dónde iba yo a correr? Si en 2 pasos estaba la habitación de la sala y en otros 2 estaba en la cocina. Estaba atrapado en ese lugar y no les voy a mentir, me estaba muriendo del miedo. Me tocó dormir en el pequeño sofá de la sala, obviamente con la luz y la televisión encendidas. No me importó lo que me fueran a cobrar de luz. Al día siguiente, lo mejor que se me pudo ocurrir fue conseguir agua bendita, así que la regué por el departamento y puse bastante en el closet. Los días pasaron y todo parecía normal. Algunas cosas raras, pero muy pequeñas, algo a lo que no presté atención, porque pensé que había sido mi culpa. Por ejemplo, las luces encendidas cuando yo regresaba, algunos cajones abiertos.
el control del televisor en el suelo. Pero lo único que sí se me hizo muy raro fue que un día al regresar estaba un refresco en la barra de la cocina y estaba abierto. Honestamente no recuerdo haberlo sacado ni del refrigerador y mucho menos abrirlo. Como ya no había pasado nada tan extraño. Una noche estaba cómodamente viendo la televisión con un refresco sobre la mesa, cuando de pronto la televisión se cambió de canal. ¿Ya vas a empezar otra vez?, se me ocurrió decir en voz alta. Mejor me hubiera quedado callado. El refresco de lata salió volando de la mesa con dirección a mi cuarto, pero se estrelló en la pared antes de entrar a la habitación. La puerta del closet se abrió y solo escuché un ruido como saliendo del mismo closet. Era un ruido que me erizó la piel, como un gruñido, pero muy macabro. Inmediatamente salí corriendo de ahí y me fui a dormir a mi coche. Ya lo sé, van a decir que soy un miedoso. A la mañana siguiente ni siquiera entré al departamento y mejor me fui volando a buscar ayuda. Supuse que lo mejor que podía hacer era ir con alguien que me hiciera una limpia. Después de un rato de indagar, llegué con una señora que no era muy grande, pero era supuestamente muy buena. Después de un par de horas de esperar en la fila, me tocó pasar a mí. Al cruzar la puerta, lo primero que me dijo fue: «Ay, hijo, pues ¿a quién hiciste enojar?». Callado y sorprendido, le dije en modo de broma: «A nadie, señora. ¿Cómo cree? Pues que de plano me veo muy mal». «Pues nada más con decirte que traes hasta guardaespaldas», fue lo que me dijo. «Ah, caray. No, si yo no soy rico». «No, mijo, tú traes sombra, y de la mala, porque hasta con un perro guardián te cuidan». En ese momento lo único que sentí fue miedo y me quedé en silencio. «No le entiendo, señora. ¿Qué perro?». «Mira, mijo, nada más abriste la puerta y en la entrada se quedó un señor alto, con un perro bien feo de ojos rojos, esperándote para que salgas. Tú traes un trabajo y de los feos», me dijo. «Mira, ven, déjate, voy a pasar unas hierbas para que se te vaya quitando. Te voy a limpiar poco a poco. Cuéntame, ¿qué es lo que te ha pasado?». Después de platicarle lo que me había pasado, se puso a limpiarme con unas hierbas y con un agua que olía un poco raro y me dijo: «Pon mucha atención, mijo, porque esto no está fácil. Todos los días, antes de entrar a tu casa, te vas a sacudir la ropa como para quitarte las malas vibras. Te vas a colgar una crucecita para que te cuide, o cuélgate un santo y que sea al que tú le seas devoto. Te vas a poner a rezar todos los días y le vas a poner una cruz con esta agua a la puerta de tu casa y también a la del closet. Vas a regresar dentro de 3 días, pero antes de venir vas a comprar un huevo y te lo traes contigo al menos unas horas». Después de hacerme una pequeña limpia, me fui a casa, un poco más tranquilo, aunque todavía estaba asustado por la noche que había pasado. Regresé a mi casa y al entrar, la escena me asustó aún más. Las llaves del agua del baño y de la cocina estaban abiertas. El control de la televisión estaba en el piso y en el closet de mi cuarto había todo un relajo. Sin embargo, el ambiente se sentía tranquilo, como si no estuviera nada dentro. Claro, antes de entrar a la casa le había puesto el agua que la señora me dio. Se la puse a la puerta de la entrada y antes de cerrar las llaves del agua, fui y le puse agua también al closet. Levanté todo el desorden y dormí tranquilamente. Esa semana recuerdo que transcurrió normal. A los 3 días, fui a ver a la señora que me dijo después de limpiarme con el huevo que le había llevado: «Mira, mijo, esto es lo que tienes». Después de pasarme el huevo por el cuerpo, lo tronó y lo puso dentro de un vaso con agua. Lo único que se veía era como una masa negra y como unos pelos pequeños. «¿Cuánta agua te queda?», me preguntó la señora. «Pues todavía me queda bastante, señora». «Ok, hijo,
Ahora aparte de la puerta y la casa, te vas a poner tú tantita después de cada que te bañes. Y ya mejor regresa hasta dentro de 10 días. Vas a ver que todo va a estar mejor. Pasaron unos cuantos días hasta que, debo admitir que por mi culpa, todo se fue al demonio. Verán, como ya no había pasado nada y todo estaba tranquilo, una noche que había salido de fiesta, regresé a casa después de haberme tomado unas cuantas cervezas. Venía en un taxi de regreso, cuando al pasar por el panteón que está a un lado de mi casa, estaba la sombra. Estoy seguro que la vi. Pasé muy rápido, pero recuerdo que tuve la mala idea de voltear y decir: a mí no me haces nada, yo no te tengo miedo. Claro, estaba pasado un poco de copas y no me di mis palabras. Como me había ido en un taxi, el agua que me dio la señora se había quedado dentro de mi carro, que es donde siempre la traía para poder ponerla antes de entrar a la casa. Pero como les digo, iba algo servido. Entonces, antes de salir de casa, no se me ocurrió bajar las llaves del carro para cuando regresara a sacar mi agua. Así que entré a la casa. Todo parecía normal y decidí irme a la cama. La verdad no recuerdo ni qué hora era, pero según yo, ya pasaban de las 3 de la mañana y todo comenzó nuevamente. Primero la puerta del closet se abrió. Yo estaba bien dormido, así que no me di cuenta. Pero en un momento, sentí como de un jalón las sábanas de mi cama terminaron al pie del closet. Fue cuando me di cuenta que la puerta estaba abierta. Al despertarme para ver qué pasaba, justo al pie de la cama, donde terminaba la puerta del closet, una sombra negra muy grande estaba parada fijamente mirándome. Y a un lado de la sombra, algo como un perro, con los ojos rojos, como sacando fuego. Antes de que me diera cuenta, la sombra y la bestia estaban arriba de mi cama y solo hacían ruidos muy extraños, como queriéndome decir algo. Las luces se encendían y apagaban. La puerta del closet se movía. Las llaves del agua en el baño se abrieron. Estoy seguro porque escuché el ruido. Los cajones del closet se abrían y se cerraban sin parar. Fue una de las peores cosas que he vivido. Solo fueron unos segundos, pero del miedo me desmayé. A la mañana siguiente, al despertar, decidí irme de ese lugar. Quisiera contarles que ese día todo terminó, pero no fue así. Empecé mi relato contando que tengo ya 7 años en mi nueva casa. Y justo hace 5 años, el calvario comenzó nuevamente. Así es. Nueva casa, nuevo comienzo. Al menos eso yo pensé, pero solo bastaron 2 años para que las cosas fueran iguales o parecidas. Los primeros 2 años todo fue normal y placentero. Claro que desde que llegué a esta casa cuidé muchos detalles. La casa fue bendecida. Las puertas tienen cruces de agua bendita y en las chapas llevan un rosario colgado. Al menos 3 puertas. La de la entrada a la casa y las 2 habitaciones de la planta alta. Una es mi recámara y la otra me sirve de estudio donde tengo mi computadora. Pero está en un cuarto muy pero muy especial. En mi habitación nada fuera de lo común. Claro, mi cuarto está acompañado aparte del rosario en la puerta. Mantengo siempre en mi buró unas pequeñas botellas con agua bendita y varias estampas de algunos santos. Y así transcurrieron en paz los primeros 2 años, pero una mañana al despertar, al bajar las escaleras noté que las luces estaban encendidas. Muy raro porque, como ya les había mencionado, cuido mucho el recibo de la luz, así que no acostumbro dejarlas encendidas. No le tomé importancia y honestamente ni siquiera lo relacioné con nada de lo que me había pasado antes. El problema es que casi toda la semana me encontraba luces prendidas. Nada de qué asustarse. Algún fallo con la instalación de la casa, supuse. Después de llamar a un electricista, quien me dijo que la instalación estaba perfecta,
Opté por comprarme luces inteligentes. Ahora sí yo podía encender y apagar las luces desde mi teléfono. Pero había un problema, pues pareciera que los focos se manejaran a su antojo. Siempre al bajar por la mañana, alguna luz encendida. Evidentemente lo ignoré hasta que algunas otras cosas sucedieron. Lo primero que me pasó fue en el cuarto de la computadora. Yo estaba en mi cuarto viendo la televisión, cuando de pronto escuché el famoso de Windows al iniciarse. No era posible. Las bocinas tienen interruptor de encendido y apagado. Pues en aquella habitación, la computadora decidió encenderse sola y de paso encender las bocinas. Yo solo fui a apagarla y me regresé a mi cuarto a ver la televisión. Y al entrar a mi cuarto, el control del televisor estaba en el suelo. Lo levanté y seguí acostado. No recuerdo qué veía en la televisión cuando, de la nada, en un instante se cambió de canal. Y luego, como queriendo anunciar que algo estaba ahí, el sonido de inicio de Windows. Nuevamente. Así es. La computadora se volvió a encender. Pues a empezar con un Padre Nuestro, encender la luz e intentar dormir. No me costó tanto trabajo quedarme dormido porque, aunque me asusté un poco, la verdad es que según yo, ya me había acostumbrado. Pero les quiero decir algo. La verdad es que nunca te acostumbras. Más cosas comenzaron a ocurrir y creo saber el motivo. Las luces que se prendían mientras yo estaba en la casa ya eran algo normal, pero una noche iba a bajar por un vaso con agua. Cuando llevaba un poco más de la mitad de las escaleras bajando, vi como una luz de la planta baja se encendió. Gracias, se me ocurrió decir, solo por chistoso. Pues ni por el agua alcancé a llegar, cuando sentí cómo me jalaron del pie derecho al querer bajar las escaleras. Y sí, terminé bajando, pero de pura boca. Me quedé tirado de momento, y en cuanto pude subí a resguardarme a mi cuarto, sin agua, y con un buen susto y a dormir con la luz y la televisión encendida. Al siguiente día en la mañana parecía que nada había pasado, pero noté otro pequeño detalle. En la planta baja hay un baño con todo y regadera que normalmente casi no utilizo. Pues ahora, aunque el cancel siempre estuvo cerrado, noté que amaneció abierto. Poquito, solo como unos 40 centímetros. Ya lo había visto abierto, pero nunca lo tomé con atención hasta que hice la prueba. Por la noche, antes de subirme, me cercioré que tanto el cancel como la puerta de ese baño se quedaran cerradas. La noche transcurrió tranquila y yo, pues, dormí con la televisión encendida nuevamente. En la mañana, cuando desperté, recordé que debía revisar el cancel del baño. Y sí, así es, lo que se están imaginando. El cancel estaba abierto como 40 centímetros. Para ese momento entonces ya tenía dos cosas recurrentes y extrañas. Luces que encendían a su antojo y la puerta del cancel del baño, sumados al jalón de pie en la escalera y la computadora necia que se encendía. Estos eran elementos suficientes para suponer que lo que sea que me molestaba antes había regresado. En los 2 años que estuve tranquilo, algunas de las personas a las que les platiqué lo que me había pasado antes me decían lo mismo. Es que tú jalas energía. O muchos tal vez te desean el mal y por eso te pasan esas cosas. Tú no te enganches, ignora todo y solo las cosas se van. El problema es que quien más lo sufrió fue mi mascota, un perro. Miren, como debo cumplir un horario de oficina en mi trabajo, solo vengo a comer y regreso a las 7 de la tarde. A veces antes y termino rápido las cotizaciones que debo enviar a los clientes de mi patrón. Trabajo en el área administrativa de una constructora. Entonces a veces las cosas pueden tardar un poco más. Verán, cada que yo regresaba a la casa, mi perro estaba en la puerta, esperándome con emoción y efusividad. Pero empecé a notar que eso cambió. Desde que llegaba y acomodaba el carro en la entrada de la casa, el perro se asomaba y brincaba en la ventana. Pero luego dejó de hacerlo. Ahora cada que llegaba a casa, me encontraba al perro en la planta alta, en el cuarto de la computadora.
Le hablaba para que bajara, pero solo lloraba y no podía venir. Varias ocasiones subí la escalera y el perro adentro del cuarto solo movía la cola al verme, pero le costaba trabajo salir de la habitación, por lo que iba y lo acariciaba, y así nos salíamos juntos. Como esto pasó muchas veces, decidí ver qué pasaba, así que coloqué una cámara de seguridad en ese cuarto. Y un día que no tenía que ir a trabajar, seguí la misma rutina diaria. Me salí de la casa, pero solo para estacionarme a la vuelta de la esquina. Y estacionado, desde el teléfono abrí el programa de las cámaras que me permitían ver la planta baja y la que puse en el cuarto de la computadora. Entonces lo vi todo. El perro estaba en la planta baja, en su tapete acostado. De pronto paró las orejas como si alguien le hablara y se encaminó a la escalera a la cual subió. Al cambiarme de cámara, vi cómo entraba como atraído por algo o alguien a la habitación. Debo recalcar que mi perro nunca entendió que la pelota que le compré era para que yo se la aventara y él la trajera, por lo que nunca se movía la pelota del lugar. Y yo ya llevaba días que notaba que esa pelota con la que jugaba, o más bien nunca jugaba, a veces estaba en otros lugares. Por ejemplo, arriba de un sillón, debajo de la mesa, y muchas veces al pie del cancel del baño de la planta baja. Sí, ese mero, el que se abría solito. Pues mi sorpresa ante lo que vi en las cámaras fue que, al entrar el perro a la habitación, llevaba esa pelota en la boca, la que a mí nunca me quiso traer, que por cierto llevaba algunos días desaparecida. En la cámara no podía ver el cuarto completo porque la apunté hacia la puerta, para ver por qué no podía salir el perro del cuarto. Pues yo no sé qué ni cómo, pero solo vi la pelota rodar hacia afuera del cuarto. Y el perro, al querer salirse del cuarto, como que algo no lo dejaba, como si alguien en la puerta se lo impidiera. Solo vi cómo el perro empezó a retroceder con la cola entre las patas y agachando la mirada. Podría jurar que vi cómo una sombra se le acercaba, pero no estoy seguro. La verdad es que vi rodar la pelota, yo ya venía muy rápido de regreso a casa para sacarlo del cuarto. Entré a la casa corriendo y subí al cuarto para abrazar a mi perro, quien definitivamente se emocionó al verme. Ya estaba yo cansado de tantas cosas y pues la verdad ahora sí en un ataque de coraje empecé a mentar madres y decir que nos dejaran de molestar. Pero esto que hice no le pareció a lo que sea que estaba dentro del cuarto, porque como en película de Hollywood, el rosario que tenía colgado en la puerta comenzó a sacudirse y no poco. Se sacudía como si quisiera ser arrancado de la puerta. La computadora se encendió, el cuarto se sentía frío y pesado. La puerta empezó a correrse un poco como quererse cerrar, pero yo con mi perro en brazos salí hacia el cuarto de enfrente, a mi habitación. El rosario de la puerta de mi cuarto también se sacudía, pero llegué hasta el buró y agarré una botella de agua bendita y empecé a lanzarla hacia la puerta y al cuarto de enfrente. La verdad no me iba a meter al cuarto porque sí tenía miedo, pero en unos segundos todo se puso normal nuevamente. Esa noche, el perro durmió conmigo, pero tampoco esa noche fue nada normal. Tuve sueños muy extraños, pesadillas y un sueño muy claro. La sombra y el perro que me corrieron del departamento anterior. Eso es con lo que había soñado. Solo que esta vez en el sueño escuché que me hablaron. Sé que solo era un sueño, pero claramente dijeron: vayas a donde vayas, te vamos a encontrar. Desperté asustado para encontrarme con lo de siempre: luces encendidas, la computadora prendida y la puerta del closet de esa habitación abierta. Era tiempo de ir a saludar a una vieja conocida, aquella señora de las limpias y el agua que olía raro. Cuando fui a visitarla, me dijo que ella me iba a mandar mejor con un conocido de ella, pero que esta persona solo me iba a dar instrucciones por teléfono. Fue así como conocí a don Toño y a su hijo Axel, que era quien me escribía. Después de contarles todo lo que me había pasado desde el principio,
Ambos llegaron a una conclusión. Al parecer se me había pegado un muerto porque alguien me había hecho un trabajo negro. Sus instrucciones fueron muy claras. El perro lo sacas de la casa, que alguien te lo cuide unos días. Vas a comprar copal y te vamos a mandar en un taxi un brasero de barro donde vas a prender el copal y algo de canela. Vas a tener que fajarte los pantalones porque probablemente te puedan asustar o algo pueda ponerse raro. Vas a hacer lo siguiente. Te vas a salir de la casa un día completo y vas a tener que regresar ya de noche. Antes de entrar, te vas a persignar y vas a poner una cruz a la puerta de tu casa con agua bendita. Ya adentro, y con la menor cantidad de luces encendidas, vas a encender el copal y la canela y comenzarás a orar. Primero cubrirás cada espacio de la planta baja y subirás las escaleras para ir primero a tu cuarto, donde vas a estar protegido. Ya por último, entrarás al cuarto pesado, el cual debes dejar todo el día con la puerta cerrada. Aunque sientas algo raro o te enojes, nunca dejes de hacer oración y pasar el copal. Nosotros, aunque no nos veas, estaremos ahí ayudando con nuestra oración. Y recuerda, debes entrar en cuanto den las 12 de la noche, ni antes ni después. Suerte y Dios contigo. Las puras instrucciones ya me habían dado algo de miedo. Me sentía como en película, pero sin el valor. Así pues, ese día me salí desde temprano, siguiendo las instrucciones y regresé hasta la noche, exactamente faltando 15 para las 12. Cuando dieron las 12 en punto, empecé con la cruz de agua bendita en la puerta y agarré valor para entrar. Nada más al cruzar la puerta, me recibió una casa oscura, fría y con un olor espantoso, como si el perro se hubiera hecho en la sala, pero recuerden que no estaba ahí. Solo encendí una luz, la de la escalera, y comencé con el copal y la canela desde la entrada. Primero el baño de abajo, que tenía el cancel perfectamente cerrado, la cocina, la sala, y antes de llegar al pie de la escalera, mi terrorífica bienvenida. La pelota de goma del perro comenzó a rodar escalera abajo. Desde que empecé la oración y pasar el copal por la casa, los brazos se me erizaron, se me enchinó la piel, pues. No sé de dónde ni cómo agarré valor, así que subí la escalera para llegar a mi cuarto. El cuarto se sentía diferente, tranquilo, templado y lleno de paz. Me hubiera gustado quedarme ahí, pero faltaba un cuarto, el más pesado, el que por supuesto tenía para variar, la luz encendida. Solo la luz esta vez. La computadora sí se había portado bien. Abrí la puerta del cuarto y la peste y el frío se sintieron más. Aunque sientas algo raro o te enojes, nunca dejes de hacer oración. Fue lo que recordé de las instrucciones, pero nunca me dijeron del miedo. Solo al cruzar la puerta, la luz se apagó y escuché como un vaso o plato se rompía en la planta baja. Me dio mucho miedo, pero no podía dejarme. Ni me iba a cambiar de casa nuevamente, ni quería ser víctima en mi propio hogar. Guardé la oración más importante para esta recámara. Salmo 140. Señor, protégeme del poder de los malvados, protégeme de los violentos, de los que hacen planes para que yo caiga. No puedo explicar siquiera los ruidos que escuché, rugidos, gruñidos o no sé qué era. Con los pelos de punta y ahogado en miedo, la luz se encendió y apagó en un par de ocasiones, para terminar con un par de azotones de puertas. Y luego, un gran silencio. Yo creo que desde que entré a la casa hasta que estuve en ese cuarto pasarían, según yo, como 30 minutos. La verdad es que solo habían pasado como 15. Todo fue rápido, pero lo sentí eterno. Hoy cuento esta historia desde el cuarto, que estaba muy pesado,
sentado en mi computadora. Me tocó repetir el proceso unas cuantas veces y todavía de vez en cuando tengo que hacer oración y limpiar la casa. Hace poco, uno de los focos de la planta baja comenzó a encenderse y apagarse de repente, así que mejor opté por quitar ese foco. De vez en cuando, siento como si me tocaran la cabeza detrás del oído. Y no los voy a engañar. Mi perro a veces la sufre, pero creo que es porque el pobre quedó asustado. Mi casa hoy se siente mejor y la verdad, pues miedo ya no tengo. Todos los días hago oración y me pongo agua bendita, además de traer conmigo siempre un rosario. Usaba la medalla de San Benito, pero en solo unos días o se ponía toda negra o curiosamente se me rompía del collar. Creo que poco a poco todo vuelve a la normalidad. No te quiero asustar, pero lo más seguro es que ahora estén contigo. Tantos años en tranquilidad. Ya no recuerdo cuándo fue la última vez que algo extraño pasara en casa, pero definitivamente algo anda mal nuevamente. Como todas las mañanas, me senté a desayunar con mi familia antes de salir hacia mi oficina. Mi esposa, algo seria, me dijo que había algo que quería contarme, pero que esperáramos a que los niños salieran hacia la escuela. En un principio sus palabras me pusieron en alerta, no imaginando lo que quería decirme, pero por la seriedad con lo que me lo dijo, asumí que no podría ser algo bueno, y efectivamente no lo era. Probablemente algunos piensen que lo que me quería decir era algo sobre nuestra relación, o tal vez algún problema con nuestros hijos, pero no era nada relacionado con eso. Lo que me dijo era algo relacionado con nuestra casa y los extraños eventos que últimamente han ocurrido en ella, principalmente durante la noche. Hace tiempo, cuando yo vivía solo en esta misma casa, pasé por muchas cosas extrañas que ya antes les había compartido. Después de muchos rezos y de limpiar con frecuencia la casa, todo parecía estar normal, pero creo que ya no es así. Antes de contarles lo que me contó mi esposa, quiero decirles qué es lo que ha estado sucediendo últimamente en casa. Al principio, eventos tan simples que parecían insignificantes, aunque ahora que lo pienso, bien pudieron ser señales de lo que estaba por venir. Lo primero que me viene a la mente fue aquella mañana en la que muy temprano noté una extraña sensación de frío en casa. Eran como las 5 de la mañana y decidí bajar a la cocina para prepararme un té y entrar en calor. Al ir bajando la escalera, el frío se intensificaba como si una corriente helada corriera por la casa. Y efectivamente, así era. La puerta principal estaba completamente abierta. Por lo regular, en la noche al cerrar la puerta le paso la llave y me cercioro de que quede completamente cerrada. Aunque la calle donde vivimos es relativamente segura, nunca está de más cerrar bien las puertas por cualquier cosa. Encontrarme con la puerta completamente abierta era algo anormal y extraño, pero en ese momento no le di la importancia apropiada, porque supuse que tal vez alguien la pudo dejar abierta después de salir por algo al coche, o que yo pude olvidar poner la llave. Sin embargo, aunque hiciera mucho aire, no había manera de que se abriera. Al cuestionar a mi familia para saber quién la había dejado abierta, todos negaron haber salido y confirmaron que me vieron cerrarla la noche anterior. Esa semana, al menos en 3 ocasiones, me encontré con la misma situación, así que por tranquilidad y seguridad decidí cambiar la cerradura, y aparentemente todo se había solucionado. Después de eso llegaron las sombras. En casa tengo un pequeño estudio donde me siento a trabajar o a relajarme un rato mirando televisión, y en continuas ocasiones, mientras me sentaba a mirar la televisión, notaba como si alguien pasara cerca de la puerta. Al principio llegué a pensar que eran mis hijos, que me estaban jugando alguna broma queriéndome asustar, o que tal vez venían a pedirme algún permiso o platicarme algo, pero no eran ellos. En un par de ocasiones, al ver cómo pasaban por la puerta,
Me levanté para tratar de sorprenderles, pero el sorprendido era yo, ya que nadie estaba en el pasillo. Inclusive subía a su habitación y los encontraba ocupados con sus tareas o con algún juego. Después de todo lo que alguna vez pasé en esta casa, no quería sugestionarme, así que nuevamente no puse atención. Lo que vino después de eso definitivamente fue algo que no pude ignorar. Nuevamente, mientras me encontraba en mi pequeño estudio trabajando una noche, mientras todos dormían, escuché en la parte de arriba como si alguien estuviera platicando. Era claramente la voz de un niño. Imaginé que mi hijo estaría platicando con su hermana, y como ya era muy noche, subí sigilosamente la escalera para sorprenderlos y pedirles que ya se durmieran. Pero cuando llegué a la planta alta, la voz se dejó de escuchar. Entré a la habitación y mis hijos estaban completamente dormidos y con la luz apagada. Ya lo sé, me van a decir que tal vez me escucharon subir la escalera y que de inmediato se hicieron los dormidos. Y honestamente yo pensé lo mismo. Pero mientras estaba en su habitación, escuché un ruido en la planta baja, en mi estudio. Bajé de inmediato y el control de la televisión estaba tirado en el piso. Y también la televisión se había cambiado de canal. Eso me puso de nervios, así que decidí mejor apagar todo para subirme a descansar. Pero en cuanto me agaché a levantar el control remoto, una tenue voz se escuchó en mi oído. Era una voz infantil, como de un niño. Pero no vi a nadie. No vi ninguna sombra y estoy seguro de que lo escuché. Me fui de inmediato de mi estudio rumbo a mi habitación, y mientras subía la escalera, desde el estudio una risa infantil salió de la nada. Ya eran varias las situaciones, así que hablé con mi esposa para contarle todo aquello que me había pasado y preguntarle si ella no había visto o notado algo raro en la casa últimamente. Algo preocupada por los hechos, me comentó que ella no había notado cosas extrañas en un principio, pero que en ocasiones algunas de sus cosas no estaban donde ella las había dejado, pero que no me había mencionado nada al respecto, porque suponía que tal vez ella misma las había movido o alguien más en casa pudo haberlo hecho, así que no le había dado tanta importancia a aquello. Y entonces llegaron los olores, junto con lo demás. Luego de tantas ocasiones en las que llegué a ver nuevamente sombras pasar por la puerta, ya me había acostumbrado e inclusive ya no le tomaba importancia. De hecho, llegué a poner más atención y en alguna ocasión de reojo me pareció ver a un niño de unos 6 o 7 años que se paseaba por la puerta. Descarté de inmediato algún tipo de evento paranormal o de presencias demoníacas en casa, así como de duendes o criaturas que dicen que existen. La verdad es que yo todo en la casa se lo atribuía a la pobre alma de un niño que tal vez había fallecido recientemente en el hospital que está aquí cercano, y por alguna extraña razón decidió permanecer en mi casa haciendo sus travesuras. El problema es cuando de la nada un aroma fétido inundaba la casa, como si una tubería del drenaje se hubiera roto, y por lo general era en la noche. Ventanas cerradas, puertas cerradas, pero el aroma solo venía de un lugar: mi estudio. El estudio está exactamente debajo de aquella habitación en la que alguna vez tuve mi computadora. Ahora es la habitación de mis hijos, pero es aquella habitación donde tuve mi primer encuentro con lo paranormal. ¿Será entonces que el problema no era la habitación, sino mis herramientas de trabajo? Aparte de los olores, en varias ocasiones mi esposa me comentaba que mientras ella se encontraba en la habitación, leyendo o preparando su material de trabajo, la televisión decidía encenderse por su cuenta en repetidas ocasiones. Tal vez para muchos, todo esto que nos estaba sucediendo sería suficiente para asustarnos e irnos de casa. Pero como los hechos no eran todos los días, sino más bien esporádicamente, para cuando algo sucedía, ya habíamos olvidado el hecho anterior. Pero esta mañana fue diferente. Olvidé mencionar que antes de que mi esposa me dijera que quería contarme algo, cuando bajé para prepararme un té, como a las 7:30 de la mañana, me encontré con la luz de mi estudio encendida.
No hice mucho caso y me limité a apagarla hasta que mi esposa me contó lo que quería decirme. Esta fue la conversación que tuvimos. Amor, anoche mientras lavaba el patio, ¿estabas en tu estudio? No, yo estaba en el cuarto viendo la televisión. ¿Por qué? Pues es que mientras lavaba los trastes, vi que bajaste la escalera y te sentaste en tu sillón, pero no prendiste la televisión. No pude sentarme en el sillón. Mi bicicleta estaba ahí recargada y no me podía sentar. Espera, no me interrumpas y déjame decirte lo que vi. Anoche estaba lavando los platos antes de salir a lavar el patio. Mientras estaba en la cocina, vi que bajaste y cuando volteé, solo te vi parado en la entrada de la cocina, pero no me dirigiste palabra alguna y te metiste a tu estudio. Salí a lavar el patio y te vi sentado en tu sillón, sin que encendieras la televisión, así que decidí no molestarte. Para cuando terminé de lavar el patio, entré y te fui a preguntar por las bolsas grandes para poner una nueva al bote de la basura, pero decidiste ignorarme. Así que molesta, me subí para ir a la habitación y ponerme ropa más cómoda para bajar a cenar con los niños. Pero para mi sorpresa, al entrar al cuarto ahí estabas, acostado viendo la televisión. En ese momento no te quise decir lo que acababa de suceder y solo te pregunté por las bolsas para la basura y me dijiste que estaban en el baño de la planta baja. Ya no sabía si bajar nuevamente, pero la verdad tenía mucha hambre, así que decidí de igual forma bajar a comer algo. Pasé primero por el baño para tomar la bolsa para el bote de la basura y camino a la cocina. Nuevamente te vi sentado en tu sillón del estudio. Molesta te dije que no estuvieras jugando a asustarme, que no me parecía gracioso, pero nuevamente me ignoraste. Del coraje o del miedo, mejor decidí subirme al cuarto y ahí estabas, acostado viendo televisión. Después de contarme eso, insistí en que yo nunca había bajado de la habitación y que además era imposible de que yo estuviera sentado en el pequeño sillón, ya que la bicicleta estaba recargado en ella. Le comenté que además, esta mañana al bajar las escaleras, me encontré con la luz del estudio encendida y me dijo que cuando ella subió, todo se había quedado apagado, pero que como a la 1:30 de la mañana, la luz del comedor estaba encendida, ya que ella había salido al baño y al notarla encendida bajó a apagarla. Revisando la grabación de la cámara de seguridad pude notar un par de cosas. La primera es que efectivamente, cuando todos estábamos en la planta alta, pasada las 11 de la noche, la luz de mi estudio se encendió por su cuenta. Después de encenderse, y si se pone atención a la grabación se logra ver como una sombra sale del estudio atravesando la pared que lo conecta con la cocina para salir hacia el patio. Lo otro que noté es que no hay un solo minuto de grabación en la cámara después de ese momento, hasta casi las 8 de la mañana, cuando se ve que bajo la escalera y la luz del estudio se apaga. No hay registro alguno de la luz del comedor encenderse, y creo que es momento de llamar a un viejo conocido. De entre mis contactos, tengo el nombre de aquel señor y su hijo quienes ya me habían ayudado en alguna ocasión. Don Ponchito y Axel, su hijo. Hoy mismo me pondré en contacto con ellos y espero pronto tener novedades de lo que sucede en casa. Intentaré compartirles los segundos de grabación que tengo de la cámara. Y si algo llegara a pasarnos, recen por nosotros. Han pasado algunos días desde lo sucedido, y las noches cada vez son más largas y con más eventos extraños. Lo peor de atravesar situaciones como esta es que poca gente te cree cuando les cuentas, y a veces hasta te juzgan loco, y tu propia familia te da la espalda. Aquella noche,
cuando mi esposa juró que habló conmigo en la planta baja mientras yo descansaba viendo televisión. Fue lo que yo llamaré el comienzo de este nuevo calvario. Las siguientes noches, las luces de casa seguían manejándose a su antojo. Se encendían y se apagaban al gusto mientras nosotros estábamos cenando. Amanecían encendidas, e inclusive, cuando nosotros queríamos prender un foco, a veces pareciera que no funcionaban. Ojalá nuestro único problema hubiese sido con las luces, pero desgraciadamente no fue todo. Las cosas comenzaban a moverse del lugar, o inclusive a extraviarse. Ya sé lo que estaban imaginando. En mi casa había duendes, pero dudo mucho que la maldad que se desató fuera obra de este tipo de criaturas. Menos de 7 días aguantamos, hasta salir corriendo por ayuda y hacer aquella llamada que debía hacer desde un principio. Aquel señor, a don Poncho y a Axel su hijo. Todo comenzó aquella noche de la que ya les platiqué, en la que las luces se encendieron y mi esposa pensó que estaba hablando conmigo. La siguiente noche fue diferente. Ahora me tocó a mí experimentar algo. Recuerdo que después de la cena, decidí sentarme un rato a descansar en mi sillón, viendo un poco de televisión. No recuerdo bien la hora, pero no podían ser más de las 11 de la noche, cuando mientras estaba sentado, me sentía observado. No quise poner mucha atención para no sugestionarme, pero mientras los minutos pasaban, una extraña sensación en el ambiente me sugería que mejor me fuera a descansar. Así que apagué la televisión y pasé a la cocina por un vaso con agua. Mientras estaba sirviéndome el agua, desde la escalera un peculiar sonido se escuchó. Parecía que algo venía bajando por las escaleras, como rodando y rebotando, como si fuese una pelota. Y efectivamente, eso era. Cuando me asomé para ver de dónde provenía el sonido, alcancé a ver cómo una pequeña pelota rodaba escaleras abajo. Esa pelota me era familiar. Era la misma que yo tenía para jugar con mi mascota años atrás, antes de que la edad la alcanzara y abandonara este mundo terrenal. Pero esa pelota tenía al menos un par de años extraviada. Es más, hoy mismo no sé dónde está, ya que no la he vuelto a ver. Pues la pelota descendió los últimos escalones para quedarse al pie de la escalera. Sí, el simple hecho de verla rodar escalera abajo me llenó de miedo y una sensación extraña. Cuando me acerqué para confirmar lo que era lo que sucedió, fue lo que en verdad me asustó. Estaba a unos 5 pasos de llegar al pie de la escalera, donde aquella vieja pelota lucía inmóvil, cuando de la nada comenzó a rodar desde la escalera hasta el interior de mi oficina. Pero no rodaba como si hubiera sido lanzada. Parecía que alguien la iba empujando de poco a poco. No había ni puertas ni ventanas abiertas. Y no, tampoco fue mi imaginación. No quieran convencerme de lo contrario. Yo estuve ahí y yo vi cómo todo comenzó a moverse de la nada, como empujada por una fuerza invisible. Probablemente eso no es suficiente para asustarse, dirán la mayoría, pero honestamente yo sí lo hice. Salí corriendo escalera arriba para llegar a mi habitación y tratar de descansar un poco. Mi esposa ya estaba dormida, así que no quise despertarla para que ella no se asustara. La mañana siguiente, al despertar, lo primero que hice fue bajar las escaleras para entrar a la oficina y sacar esa pelota de la casa. Mientras mi mujer se daba una ducha, aproveché para bajar sin hacer mucho ruido. Pero cuando llegué a mi oficina, mi sorpresa fue no encontrarla. No estaba por ningún lado. Revisé bajo mi pequeño sillón, debajo del escritorio, bueno, por todos lados, y no había ni rastro de aquel objeto. No me podía quedar de brazos cruzados, así que de inmediato quise revisar mis cámaras de vigilancia que tengo instaladas en casa. Pero para no variar, en punto de las 10 de la noche y hasta las 5 de la mañana, no había registro alguno de video. No puedo especular sobre lo que estaba sucediendo, pero lo que sea que nos acechara, de alguna forma evitaba dejar cualquier tipo de rastros o evidencias. Estuve calmado el resto del día, pensando en que no podía dejarme asustar por una tontería como lo era una pelota. Así que decidí quedarme callado y no contar nada de lo que había sucedido. Pero por la noche, ahora fue el turno de mi esposa. Ella acostumbra siempre tener agua en la habitación para tomar antes de dormir. El problema con esto es que
Muchas veces por la noche le toca levantarse al baño. Y precisamente esa madrugada le tocó ver algo similar a lo que yo vi. A la mañana siguiente, cuando despertamos, me contó lo que le pasó a ella, y fue cuando supimos que algo malo se avecinaba. Me contó que como a la 1:30 de la mañana salió de la habitación para ir al baño y que además quería bajar a la cocina para rellenar el vaso con agua. Al salir del baño escuchó ruido, como si algo se arrastrara en la planta baja. Ella venía bajando los escalones, pero solo llegó hasta la mitad de la escalera. Y en ese momento sintió una extraña sensación de baja en la temperatura. Me dijo que hasta abajo salió de su nariz y boca al respirar. Seguido del frío, como si viniera de mi oficina, vio una pelota rodar hasta el pie de la escalera. Permaneció inmóvil a media escalera, cuando la pelota de la nada se suspendió en el aire, como si fuera levantada por alguien para ser botada contra el suelo en un par de ocasiones. Paralizada del miedo, comenzó a retroceder escalones de regreso hacia la planta alta, cuando la pelota salió disparada en su dirección, y regresó corriendo a la habitación llena de miedo. Le pregunté que por qué no me había despertado a esa hora para contarme lo que pasaba, pero me dijo que en cuanto entró a la habitación, yo estaba sentado al pie de la cama, y al contarme que algo malo había en casa, yo solo le contesté que ya se durmiera. Honestamente, yo no recuerdo nada de eso, y nunca he padecido de algún trastorno del sueño, como sonambulismo o alguna otra cosa. Ese día, después de aquel par de noches intensas, decidí ir a la parroquia más cercana para pedirle al sacerdote que pudiera pasar a casa a bendecirla. Me atendió de muy buena manera, y al contarle las cosas que estaban pasando, me miró con algo de incredulidad y me dijo que con gusto pasaría por casa para bendecirla, pero que el resto de la semana la tenía muy ocupada, así que sería dentro de 8 días. Era demasiado el tiempo que tendríamos que esperar, así que le pedí autorización para tomar agua bendita del templo, para rociar mi hogar, pero de entre sus gavetas, él sacó una pequeña botella de plástico con agua en su interior, y después de darle una bendición y algunas oraciones me la entregó, prometiéndome que todo estaría bien y que la próxima semana él sin falta se pasaría por la casa para darle una buena bendición. Entonces regresé a casa, no sé si tranquilo por saber que pronto bendeciría nuestro hogar, o preocupado porque faltaban varios días. De cualquier manera, yo ya llevaba algo de agua bendita y no me iba a quedar de brazos cruzados. Así que ese mismo día comencé yo a limpiar la casa. Recordé lo que ya había hecho la otra ocasión y me puse manos a la obra. Barrer y trapear con un poco de sal, prender algunos inciensos y, por supuesto, rociar agua bendita en toda la casa. De alguna manera, al terminar de hacer todo esto, me sentía más tranquilo y no pensé que algo más ocurriera, pero la verdad dista de eso. Esa noche todo estuvo tranquilo, pero las siguientes pareciera que lo que sea que nos molestaba o acosaba estuviera más molesto por mi intento de echarlo de nuestro hogar. Recuerdo que regresábamos del súper con la familia y al llegar a la casa se sentía algo extraño. La planta baja no pareciera estar nada fuera de lo común, salvo la puerta, aquella que conecta la cocina con el patio. Esa puerta estaba abierta. No creí que fuera nada sobrenatural, ya que fácilmente pudimos olvidar dejarla bien cerrada y el viento la pudo abrir. Pero el problema estaba en la planta alta. Del baño, un aroma a podrido daba la bienvenida. Y las habitaciones... ¿qué puedo decirles? Lejos de parecer sobrenatural, parecía que alguien había entrado a robar. Los cajones en las 2 habitaciones parecía que los habían volteado contra el piso. Lo raro es que toda la ropa de los cajones estaba apilada y ordenada frente al cajón, como si solo hubieran sacado las prendas pero las hubieran dejado acomodadas frente a los cajones. Era una escena tan extraña que no sabía ni qué hacer, si llamar a la policía denunciando un robo o creer que todo era alguna otra cosa. Revisamos nuestras pertenencias y ahí estaba todo. Nada había sido robado ni extraviado. Ni las prendas, ni las pocas joyas que pudiéramos tener de mi esposa, o algún par de relojes que guardo en mis cajones. De las cámaras de seguridad mejor ni hablar. Parecía como si cuando no estábamos en la casa se hubieran desconectado de la luz. No había registro alguno de actividad.
después de pasar al menos un par de horas regresando todas las cosas a sus cajones, y mientras lo hacíamos, acordamos con mi esposa de que se llevaría a los niños un par de días a casa de sus padres, en lo que venía el sacerdote, y para que las cosas en casa mejoraran un poco. Y así lo hicimos. Esa misma noche se fue mi esposa con los niños a casa de mis suegros. Ya no era seguro que estuviéramos todos en la casa, y no iba a poner a mi familia en riesgo. Así que esa noche me tocaba quedarme solo en casa. Todo iba bien, y me quedé dormido temprano, pero en la madrugada, no sé a qué hora, un repentino jalón de piernas me despertó. Mi cobija estaba en el suelo, y yo fui jalado como si me quisieran tirar de la cama. Recuerdo que en pijama salí corriendo de la habitación y bajé la escalera a toda velocidad para salirme de la casa y subirme al carro. Cuando venía saliendo, alcancé a voltear de reojo hacia la escalera y al pie de la misma estaba una sombra parada. No distinguía ropa, cara, ni nada, pero era una figura humanoide que solo movía la cabeza en ambas direcciones, como haciendo el gesto natural que muchos hacemos al decir la palabra no. Ya una vez en mi automóvil, me percaté de que eran casi las 4 de la mañana, así que no tenía dónde ir a esa hora, y decidí permanecer en el interior del auto, al menos hasta que amaneciera. Para evitar el frío encendí el coche y la calefacción, haciendo que me quedara dormido en un par de minutos. Los primeros rayos del sol al amanecer fueron los que me despertaron. Tallé mis ojos y descendí del auto para entrar a casa. La puerta de la entrada estaba entreabierta. Tal vez por la premura con la que me salí de la casa la olvidé cerrar. O tal vez no. Pero esos detalles salen sobrando. Ya no iba a esperar más, sin tomar las medidas pertinentes, así que de inmediato tomé mi teléfono y mandé un mensaje. Era momento de pedirle ayuda a aquel par de extraños que años atrás me habían ayudado en esta misma casa. Mientras esperaba respuesta al mensaje, decidí entrar a la casa para tomar un baño. Al solo cruzar la puerta, parecía que estaba entrando a otro lugar. La casa lucía sucia, había cosas tiradas por todas partes, y aquel olor. Es difícil no recordar ese aroma a caño o a podrido que salía de todos los rincones de la casa. Si ese fuera el olor de la maldad, definitivamente nuestra casa estaba infestada de ella. Como pude, tomé ropa limpia y me duché en menos de 5 minutos para estar de vuelta sentado en mi vehículo esperando a que me respondieran aquel mensaje. Esperé no más de 10 minutos cuando sonó mi teléfono. Era mi esposa, preguntándome qué tal había pasado la noche. No quise alarmarla, pero no podía mentirle. Tenía que contarle toda la verdad y sé que eso la preocupó mucho, pidiéndome que me fuera a casa de sus padres con ellos, pero yo no iba a abandonar nuestro hogar. No podía permitir que lo que sea que estuviera dentro de mi casa nos fuera a ganar la batalla. Mientras hablaba con mi esposa, el tono de un mensaje sonó en mi teléfono, así que me despedí para leer aquel texto con atención. Lo que estaba en tu casa años atrás ha vuelto, y más molesto que antes. Ve al mercado municipal al mediodía, y nosotros ahí te encontramos. No entres a la casa bajo ninguna circunstancia. Cierra y vete de ahí. Nada reconfortante fue leer aquel mensaje, y menos sabiendo que ya me había metido para tomar una ducha, aunque no pensé que eso fuera a afectar en algo cualquier cosa. Eran como las 8 de la mañana, así que me fui a casa de mis suegros para desayunar con la familia, en lo que me daba el mediodía, donde puntualmente me presenté en el mercado. A las 12:01, un par de personas se aproximaron a mí. Por primera vez pude ver el rostro de aquellos quienes ya me habían ayudado, y una vez más venían al rescate. Era un señor de unos 60 años, y su hijo tal vez rondaría los 35. Se aproximaron y me pidieron que los acompañara dentro del mercado, donde llegamos a un puesto de esos que venden cosas esotéricas. Que la vela de la abundancia, la oración a tal santo, veladoras y muchas cosas más. En principio creí que el puesto era de ellos, pero no lo era. Atendía a una señora ya grande de edad, a quien me presentaron inmediato diciéndole: «Aquí le traemos al del problema, doñita. ¿Cómo lo ve?» «Muy jodido», fue lo único que respondió aquella mujer. «Pásale, mijo,
Sabe que hiciste, pero vienes bien pesado. Alguien definitivamente quiere que te vaya muy mal. Se te ve que te tienen envidia o coraje, pero algo muy feo pidieron para ti. Yo no entendía nada de lo que aquella señora decía, pero ya estaba ahí, y lo más seguro es que podrían ayudarme, así que pues solo seguí sus instrucciones. Primero comenzó pasándome muchas hierbas por todo el cuerpo. Una limpia, pues, fue lo que yo entendí que me estaban haciendo. Luego me frotó un par de huevos que les mandó pedir a mis acompañantes. Después de frotar los huevos por todo mi cuerpo, los rompió vaciándolos en un vaso con agua. Aquello que vi es de esas cosas que cuando las cuentas, la gente te juzga loca. A ustedes les tocará decidir si fui engañado o era real, pero yo estaba en ese lugar y yo lo vi todo. No había manera de que esos huevos estuvieran truqueados. Pero en uno de los vasos, al vaciar el huevo, la yema flotaba en un color como rojizo. En la base del vaso, al menos 6 clavos oxidados descansaban. Eran pequeños, pero se veía lo viejo en ellos. El otro vaso con el otro huevo no tenía nada adicional. Solo había una peculiaridad. La clara y la yema lucían negras, como si el huevo estuviera podrido. Mira, mijo, todo esto es el trabajo que traes. En tu casa no hay fantasmas. Todo esto es brujería. Y está hecha con muchas ganas de fregarte. Te va a tocar hacer algunas cositas para poder descansar tranquilo. Pero lo primero que debemos hacer es tratar de quitarte de encima la cosa que se vino contigo. ¿Pues qué no te dijeron que no entraras a la casa? En ese momento me quedé helado. Mi inocencia de entrar a ducharme había hecho que algo se me pegara con su maldad. Afortunadamente, la señora sabía lo que debía hacerse para por fin estar tranquilo. Y en los siguientes días, nos dedicamos de lleno a limpiar de una vez por todas mi casa y mi persona. Pero eso más tarde se los cuento. Después de las palabras de aquella señora y de limpiarme con esas hierbas, me explicó todo lo que íbamos a hacer en los siguientes 3 días para poder limpiar la casa y de paso limpiarme a mí. Lo primero sería encontrar la fuente o el origen del trabajo. Algo debió ser dejado en mi casa para que el trabajo fuera así de fuerte. Así que después de estar platicando y pensando bien las cosas, recordé que en el pequeño patio abundaban las moscas. Había una cantidad fuera de lo común, y por lo general se plantaban sobre un pequeño árbol que tenía en una jardinera. Yo había podado el árbol en repetidas ocasiones, disminuyendo la cantidad de moscas, pero nunca desaparecían del todo realmente. Por ahí empezaríamos. Tocaba revisar si ese árbol tendría algún problema. Recuerdo que para entrar a casa, me pidió que antes de entrar me persignara y me encomendara a Dios, así como llevar en mi cuello cualquier medalla de mi agrado, ya fuese una cruz o algún santo. Yo particularmente desde hace muchos años utilizo un rosario, así que en ese tenor estaba cubierto. Solo pasando la puerta, la casa era otra. Suciedad, pestilencia, cosas tiradas y un frío descomunal. Honestamente no invitaba a permanecer mucho tiempo dentro de ella. Llegamos a la parte de atrás, al pequeño patio donde estaba aquel árbol, y un enjambre de moscas se paseaba encima del mismo. Con una escoba sacudimos todas las ramas del árbol que ya estaba plagado, y no parecía que pudiera ser rescatado, así que decidimos mejor quitarlo. Entre los 3 jaloneamos aquel pequeño árbol desde la base, hasta por fin sacarlo desde la raíz, y fue cuando encontramos algo raro. Entre la tierra había un huevo enterrado. También unas pequeñas ramas entrelazadas como con cabello humano y algunos clavos viejos. ¿Quién puso eso ahí? No lo sé. ¿Cuál era su intención? Tampoco. Pero es un hecho de que quien sea que me deseara el mal a mí y a mi familia había tenido acceso a mi casa y yo no tenía idea de ello. De cualquier forma, el encontrar eso fue un alivio,
ya que al menos encontramos el trabajo y con ello podíamos comenzar a limpiar la casa y a mi persona. Y eso fue lo que empezamos a hacer. Primero sacamos de la casa aquellos objetos encontrados bajo el árbol, y luego había que ordenar toda la casa, barrer, trapear, sacudir y orar mientras se hacía. Todo esto renovaría las vibras dentro de la casa, o al menos eso pensábamos, pero no sabíamos que había algo más escondido dentro de ella. El recoger y ordenar la casa nos llevó prácticamente todo el día, y como ya se estaba haciendo de noche, Axel y su padre decidieron dar una pausa para que todos descansáramos. Ellos se irían a su casa y yo me quedaría en la mía a pasar la noche, así que acordamos vernos temprano por la mañana. Y como ya habíamos recogido prácticamente toda la casa, yo me sentía seguro, y no imaginé que hubiera problema alguno en descansar en mi cama apropiadamente. Me ofrecí a llevarlos a su casa, pero antes pasamos a comprar algo para cenar. Era lo menos que podía hacer por ellos, por estarme ayudando. Ya me habían dejado muy en claro que no aceptarían mi dinero. Regresé a casa un poco antes de las 10 de la noche. Tomé una ducha y me acosté a ver un poco de televisión para quedarme dormido. La casa se sentía tranquila, el ambiente relajado y en general todo parecía normal, aunque tal vez demasiado tranquilo. No se escuchaba el par de perros de los vecinos, los electrodomésticos de la casa de mi otro vecino, carros en la calle, nada. ¿Han visto la típica película de miedo, donde de repente la calle está vacía, las casas con las luces apagadas y una soledad inusual? Pues así me sentía. Realmente no presté mucha atención a eso, ya que honestamente estaba muy cansado y solo quería dormir tranquilo. Y así fue, por al menos un par de horas. Pasada la medianoche, desperté para apagar la televisión que se había quedado encendida mientras me quedaba dormido. Así que aproveché para salir al baño. Y eso lo cambió todo. Solamente abrí la puerta de la habitación, me encontré con una sombra parada a la mitad del pasillo. No podía distinguir realmente quién era, pero claramente parecía una persona que descansaba parada en la mitad del pasillo, entre mi habitación y el baño. Hice un barrido de la zona con la mirada, y no era lo único. A media escalera una sombra más, y al pie de la escalera, en la planta baja, otra más. Las sombras no se movían, pero era claro que allí estaban. Para encender la luz del pasillo debía llegar hasta la entrada del baño, lo que significaría pasar a un costado de la primer sombra que había visto. Aunque realmente pude retroceder e intentar regresar a dormir, pero las ganas de ir al baño eran mayores que cualquier miedo que pudiera experimentar. Además estaba decidido. Esta era mi casa, y no iba a seguir viviendo con miedo ni secuestrado en mi propio hogar. Atravesé a paso firme el pasillo y encendí de inmediato la luz para notar cómo aquellas sombras se habían desvanecido. Todas menos una. Aquella sombra al pie de la escalera seguía inmóvil, con la mirada hacia la planta alta. Era algo extraño. Si bien con la luz pensaría que se vería claramente de qué se trataba, no era así. Es una de esas cosas extrañas que no se pueden explicar tan fácilmente, al menos yo no podría. Claramente era algo como una sombra, pero no se notaban rasgos, y más bien era como una forma humanoide, pero no al 100% definida. Como sea, yo entré rápido al baño, y al salir, aquella cosa al pie de la escalera ya estaba en la puerta de la otra habitación. Me pongo a pensar y realmente creo que estas sombras lo que querían realmente era ayudarme y no molestarme, porque la casa se sentía tranquila. No sé por qué lo decidí de esa manera, pero me acerqué a la entrada de aquella habitación, donde la sombra solo atravesó la puerta. Algo quería decirme, estoy seguro. Si me quisieran asustar ya lo hubieran hecho. Pues yo tenía razón. En el ahora cuarto de mis hijos, una parte del closet estaba destinada a mis abrigos y chamarras familiares, ya que era un espacio que ellos no utilizaban. Pues ahí se paró lo que sea que me estuviera acompañando. Algo había ahí, y eso era parte del trabajo, no tenía dudas. Comencé a sacar todas las cosas de esa parte del closet, esperando encontrar algo que tuviera fuera de lo normal. Y vaya que lo encontré. Enterrado en el fondo del closet,
casi imperceptible a la vista, estaba un pedazo de tela envuelto, esperando no ser encontrado. No tenía a la mano algún tipo de guantes o bolsa para tomar aquello sin tocarlo, así que simplemente lo agarré con mis manos y lo desenvolví. Una pestilencia salió de aquellos pedazos de tela doblados, que una vez que los estiré por completo noté lo que eran. Era ropa interior. Unos calzones míos estaban enrollados con ropa interior de mujer, que claramente no eran de mi esposa. Lo sabía porque en la etiqueta, rayado con tinta roja, aparecía mi nombre junto con el de una mujer con la que salí hace un tiempo. Los dos nombres se encontraban como envueltos en un corazón. Y desconozco qué era lo que estaba embarrado en ellos, pero tenía un aspecto muy desagradable, así como un aroma espantoso. Pues había encontrado la causante del problema. Ya tenía nombre y apellido la persona que había realizado el trabajo. Yo no entendía el por qué. Bueno, claramente tengo una idea, pero yo pensé que nuestra separación había quedado en buenos términos. Y además hacía mucho tiempo de esto. No entiendo por qué hasta ahora habían comenzado las cosas. Ya después me explicaron que eso lo había puesto desde que salíamos, pero no lo había, digamos, activado por completo. Pero bueno, ese ya es otro tema. Lo importante es que lo había encontrado y mañana podíamos proceder a terminar de limpiar. Aquello que encontré, no lo saqué de la casa en ese instante, y esa noche fue la peor que he pasado en años. Regresé a mi habitación dispuesto a descansar, pero esto fue interrumpido por ruidos en la planta baja. Claramente se escuchaba como si estuvieran lavando los trastes o moviendo cosas en la cocina. Bajé de inmediato, pero mi sorpresa fue no encontrar nada. Cuando estaba abajo, escuché como si alguien acabara de abrir la regadera para tomar una ducha. Inclusive el calentador del agua se encendió. Subí a revisar qué pasaba, y otra vez nada. ¿Acaso me estaba volviendo loco? Después fue la televisión, luego la computadora. Parecía que alguien más estaba conmigo y estaba haciendo su vida tranquila mientras yo moría de miedo. Decidí irme a encerrar a mi habitación. Todo esto mientras amanecía y llegaban Axel y su padre. Encendí el televisor y le subí el volumen para distraerme un poco, y sin querer me quedé dormido. Lo que pasó después de eso, sigo casi sin creerlo, y no lo he platicado casi con nadie. Mientras yo dormía, escuché la voz de una mujer decirme que la televisión estaba muy alta y que le iba a bajar, que mejor nos acurrucáramos para dormir rico. Me quedé congelado del pánico. Era la voz de aquella mujer que fue mi pareja hace muchos años. Yo no sentía realmente su presencia, no sé si me explico. O sea, escuchaba su voz, pero no sentía que estuviera ahí, y obviamente no veía a nadie. Yo sé que estaba entre dormido y despierto, pero sería muy difícil no notar la presencia de otra persona en la cama. En un instante, la cobija comenzó a recorrerse, y el colchón de la cama se hundía como si alguien estuviera acostado a un costado de mí. Luego sentí como si me quisieran quitar la ropa interior. Pegué un grito espectacular que debió despertar a todos los vecinos cercanos. Sentí una mano, pero era como huesuda, áspera y muy fría. En mi desesperación me paré de un brinco de la cama y fue cuando la vi. Era esa mujer que había sido mi pareja años atrás, solo que parecía carcomida por el tiempo, cadavérica. Pareciera que lo que estaba viendo era su cadáver recostado en mi cama, disfrutando de la casa como si fuera de ella. Salí corriendo de la habitación, en un notable estado de shock y consternado por lo que estaba pasando. De la prisa con la que salí, no me fijé bien y tropecé en la escalera, rodando hasta abajo para quedar inconsciente por un buen rato, diría yo. Carnal, despierta. Axel me encontró al pie de la escalera, inconsciente y desnudo. Después de tocar por varios minutos la puerta y al no recibir respuesta, decidieron entrar para asegurarse de que todo estuviera bien, y fue cuando me vieron. Al incorporarme, les conté todo lo que me había pasado la noche anterior, lo que había visto y encontrado, y sobre todo lo de aquella mujer. En ese momento las cosas no hacían sentido, pero
mientras Axel y yo nos quedábamos haciendo limpieza en casa y también algo de oración para limpiarme a mí. Su papá nos dijo que iba a ir a revisar algunas cosas y que regresaba más tarde. Estuvimos toda la mañana pasando inciensos y copal, tanto en la casa como a mis cosas, también alrededor de mi cuerpo. Como a las 7 de la tarde, la puerta sonó. Era el señor que venía con noticias y me explicaría bien qué es lo que había sucedido. En resumen, las cosas fueron así. Aquella chica, cuando salíamos, aprovechó para enterrar aquel trabajo en el árbol y esconder la ropa interior en el closet, en un lugar donde no sería fácil encontrarlo. El por qué lo hizo no nos quedaba muy claro, pero al parecer ella tenía problemas con su seguridad y juraría que yo le sería infiel en algún momento. Así que fue con una bruja para que le ayudara, digamos, a mantenerme con ella por siempre. Por cuestiones de trabajo, ella terminó yéndose a vivir a otra ciudad y por eso la relación había terminado, aunque ella nunca sacó de casa aquello que había escondido. ¿Y por qué después de tantos años había pasado esto? La respuesta era sencilla. Ella acababa de fallecer en un accidente tiempo atrás y su alma se encontraba en pena. Y tal vez, como en mi casa, había aquellas cosas que dejó escondidas, pues ella se paseaba por mi casa aturdida, pensando que ese era su hogar, no ubicando la realidad y sin saber lo que realmente le había ocurrido. Y al ver que yo tenía mi familia, decidió hacernos pasar un mal rato. Después de quemar aquellas cosas que eran de ella y hacer algunas cuantas oraciones por su eterno descanso, la paz por fin llegó de vuelta a mi hogar. Al menos eso espero, y deseo que así se mantenga por mucho tiempo. Gracias por su tiempo y gracias por escucharme.